El Espíritu Santo obra de forma personal, de forma individual, pero también obra a través de la Iglesia de Jesucristo de forma universal. Muchas veces tocamos el tema y hoy quiero hacer una reflexión, un enfoque bíblico sobre la obra del Espíritu Santo en la Iglesia del Señor. Siempre tocamos los temas del Espíritu Santo obrando de forma particular en cada cual, pero hoy quiero hacer un enfoque sobre la obra del Espíritu Santo sobre y en la Iglesia universal del Señor. Hola, soy el pastor Alexander Álvarez y esto es Enfoque Bíblico. La unción es la infusión de poder recibida por Dios a través del Espíritu Santo para tomar acción contra el enemigo. En el libro de Hechos, capítulo 16, del verso 1 al 15, nos deja ver la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo está interesado de manera universal en la iglesia. No solamente de manera personal, también el Espíritu Santo obra en cada congregación, en cada iglesia, y también podemos ver que el Espíritu Santo obra a través de la iglesia universal. El Espíritu Santo obra de manera personal, pero también de manera universal en la iglesia del Señor. Muchas veces solamente tocamos la obra del Espíritu Santo en cada persona, pero también el Espíritu Santo obra de manera universal y general en la iglesia. Somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios de manera personal e individual, pero también la iglesia en general es guiada por el Espíritu Santo. A veces no tocamos este tema, como la iglesia es guiada de forma general por el Espíritu Santo. A veces obviamos un poco este tema, pero el Espíritu Santo también está interesado de una forma universal por la iglesia. El Espíritu Santo es el que cuida la iglesia, es el que la guía y es el que le da las directrices a la iglesia a través de la palabra de Dios, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer también. Y a veces nos enfocamos más bien en la parte personal. Hoy yo quiero hacer una reflexión, un enfoque bíblico de la obra del Espíritu Santo en la iglesia universal. Muchas veces nos enfocamos solamente en la persona, como el Espíritu Santo obra en cada persona, lo que el Espíritu Santo está interesado en cada persona, qué es lo que Dios tiene para mí, y no vemos que el Espíritu Santo también tiene una obra universal sobre la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 16, del verso 1 al 15, la palabra de Dios nos deja ver: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo quería entrar en la parte de Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía, país de Turquía. Y luego vemos cómo Pablo funda varias iglesias allí en Asia Menor, pero en ese momento Pablo quería entrar allí a Asia Menor, predicar el Evangelio y
levantar varias congregaciones cristianas. Pero el Espíritu Santo en ese momento no dejó a Pablo que hiciera tal obra. No es que Dios no estaba interesado que estas personas conocieran el Evangelio, pero en parte en ese momento Dios no quería que Pablo comenzara el ministerio en ese lugar. Se desconocen las causas, la Biblia no nos registra el por qué en ese momento el Espíritu Santo no le permitió a Pablo hacer la obra en Asia Menor. Pero no sabemos, pero Pablo tenía la intención y el Espíritu Santo en ese momento no lo dejó. Ahora, la obra que comienza cada congregación, el Espíritu Santo está en ese asunto. A veces desconocemos o a veces no entendemos que el Espíritu Santo tiene un plan con cada congregación, como tiene un plan con cada uno de nosotros, tiene un plan con cada congregación. Sigue diciendo la palabra de Dios: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos una vez más que la obra era atendida al 100% por el Espíritu Santo. Cada obra evangelística, misionera, el Espíritu Santo está envuelto en esa obra. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vimos la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. ¿Qué ocurrió en este momento? Pablo quería entrar en Asia Menor, quería proclamar el Evangelio, quería levantar nuevas congregaciones, tenía un plan para levantar nuevas congregaciones, pero el Espíritu Santo se lo impidió. El Espíritu Santo no permitió que estos hombres entraran a Asia Menor y comenzaran la obra. Dice Pablo que tomó a Timoteo, tenía a Timoteo como el hijo estimado, como el hijo escogido en la fe. Pero el Espíritu Santo aún no le permitió a Pablo obrar en Asia Menor. Pero tuvieron una visión de noche. El Espíritu Santo no es que interrumpió la obra, sino que el Espíritu Santo los envió un poco más al norte. Tuvieron una visión de noche. Un varón macedonio. Macedonia quedaba un poco más al norte que este lugar que ellos querían proclamar la palabra de Dios en Asia Menor. Quedaba un poco más al norte. Y este varón macedonio se les aparece y dice: pasa acá y ayúdanos. Y dice que al día siguiente, dice que se prepararon y zarparon. Pero dice la palabra de Dios: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Recordamos la carta a la iglesia de Filipos, Filipenses. Allí se levantó una congregación preciosa, hermosa. Pero dice la palabra de Dios que Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
Pablo llega al comienzo de lo que es la región de Macedonia, un poco más al norte de Asia Menor. Él en sus planes tenía que darse en Asia Menor, predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación, pero el Espíritu Santo se lo impide. Y en la noche tiene una visión de un varón macedonio que daba más al norte de Macedonia. Le dice: pasa acá y ayúdanos. Y Pablo en la mañana siguiente dice que se prepararon y zarparon a Macedonia. Y entrando en el comienzo de Macedonia, las tierras un poco más al norte de Asia Menor, se quedaron en Filipo. Pero esta mujer nos recuerda en la Biblia, Lidia fue la primera mujer en la parte esta ya de Europa que se convirtió al Evangelio. A veces muchos pastores, muchos misioneros que comienzan obras, muchos pastores que comienzan obras también están un poco desanimados porque pensamos que el Espíritu Santo está obrando solamente en la persona. Y es verdad, el Espíritu Santo obra en cada creyente, obra en cada persona, pero el Espíritu Santo también tiene un ministerio que es el ministerio eclesial. El Espíritu Santo obra también a nivel de iglesia. El Espíritu Santo también está sobre una congregación y hace obra ministerial en la congregación. No podemos descuidar, no podemos dejar, no podemos desatender estas ideas o estos conceptos bíblicos. Están allí. El Espíritu Santo obra en cada uno. Es correcto. Qué bueno es tener el Espíritu de Dios con y en nosotros. En cada creyente habita el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también tiene un ministerio que es sobre y en la iglesia, tanto universal como en la iglesia local. En cada iglesia local el Espíritu Santo se interesa y está allí. Yo quiero que tú seas una persona que animes cada pastor, cada misionero que está comenzando su congregación, que está comenzando su misión, que está comenzando su iglesia. Quizás se desanima, quizás se siente desanimado porque piensa que está solo, y no es así. El Espíritu Santo está en y sobre esa congregación. El Espíritu Santo dirigía la obra que llevaba Pablo a cabo. Pablo quería levantar una iglesia, el Espíritu Santo lo enviaba a otra parte. Pablo tenía en su mente levantar quizás en una región y el Espíritu Santo lo guiaba hacia otra región. No sabemos por qué el Espíritu Santo les impide en el momento que Pablo estaba allí en Asia Menor llevar a cabo la obra, pero el Espíritu Santo estaba interesado en que Pablo fuera un poco más al norte. Le dice el varón macedonio: pase y ayúdanos. Pablo al día siguiente pasa hacia Macedonia, un poco más al norte, y hay un resultado precioso. Esta mujer es la primera mujer en Europa convertida al Evangelio del Señor, Lidia. El Espíritu Santo continúa guiando a la iglesia. ¿Cómo y cuándo perdemos esta visión? El Espíritu Santo guía personalmente, pero también el Espíritu Santo guía a congregaciones de forma general. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, verso 31. Hay un reporte de las iglesias nacientes. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hay una cosa muy importante aquí: y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Un reporte en el libro de los Hechos dice que las iglesias tenían paz por toda Galilea y Samaria, y eran edificadas y andaban en el temor del Señor, y se acrecentaban, es decir, que se multiplicaban. Pero hay una palabra aquí que dice que eran fortalecidas por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo se interesaba en cada congregación en particular. Tenían esa cobertura. Esta palabra, en realidad, la interpretación en griego es que existía una cobertura. El Espíritu Santo las arropaba, las protegía, las cuidaba. Había una cobertura especial del Espíritu Santo sobre cada una de estas congregaciones. Quiero animarte, misionero, pastor, que comienzas, o quizás maestros que dan enseñanza en iglesias que comienzan, grupos muy pequeños que comienzan, que tengamos ánimo. El Espíritu Santo está interesado en cada congregación. El Espíritu Santo dirige cada congregación. No nos debemos olvidar de eso. El Espíritu Santo dirige cada persona, está en cada persona, en cada creyente, está sobre cada creyente y en cada creyente. Pero también el Espíritu Santo está sobre cada congregación y en cada congregación. De forma particular en cada congregación, pero también de forma universal. Hay una parte que me gusta mucho en el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Y estuvimos explicando que al principio Pablo quería fomentar una obra en Asia Menor, quería comenzar una obra. El Espíritu Santo no lo deja, lo retiene. Dice que no se lo permite. Pero las 7 iglesias que se dejan ver, se dejan ilustrar en el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, son las 7 iglesias en el Asia Menor, donde Pablo quiso comenzar aquella obra que el Espíritu Santo no se lo permitió. Después vemos aquellas 7 iglesias que aparecen allá al final en el libro del apóstol Juan de Revelaciones. Aparecen estas 7 iglesias que están en Asia Menor. Es tremendo, es deslumbrante ver esto, la obra que Pablo quiso comenzar y el Espíritu Santo no se lo permitió. Muchos quizás ven esto y dicen cómo el Espíritu Santo no quiere que se levante una obra en Asia Menor, pero después la vemos. Pablo después tuvo tiempo de sobra para regresar y levantar en el campo misionero estas 7 preciosas iglesias, pero todo a su tiempo. El Espíritu Santo en ese momento no se lo permite, pero Pablo después regresa y las levanta, las edifica. Es algo precioso. Dice aquí en el Apocalipsis capítulo 1 verso 11, Juan a las 7 iglesias que está en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodiceas. Es algo tremendo. Juan sigue escribiendo en Apocalipsis capítulo 1, verso del 12 al 13: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis capítulo 1 del 12 al 13. Dice más adelante, Apocalipsis 1 verso 16: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan estaba viendo esta visión, estaba viendo al Señor, y el Señor le dice: escribe este mensaje a estas 7 iglesias que quedan en el Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, donde Pablo años anteriores llegó y el Espíritu Santo le impidió levantar la obra en ese momento. Pero el Señor tenía planes después con este lugar. Y Jesús en Apocalipsis capítulo 1 verso 20 revela el misterio que le estaba enseñando Juan.
de las 7 estrellas y de los candeleros de oro. Y Jesús le dice a Juan: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, y explica, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y la palabra de Dios nos dice que las 7 estrellas son 7 ángeles que el Señor tiene en su derecha. Muchas veces decimos que el Señor nos cuida de forma personal, es correcto. El Señor nos cuida, el Señor nos guarda. Dice: te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. El Señor nos guarda, el Señor nos da refugio. El Señor es nuestra roca, es nuestra torre, nuestro libertador. Pero hay una verdad bíblica: el Señor guarda la iglesia también. Y cuando hablamos de iglesia, aquí no estamos hablando personalmente de cada hermano. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un concepto eclesial, de un concepto ministerial, de un concepto congregacional. Dios cuida cada congregación de una forma ministerial. Por eso muchos pastores, muchos misioneros que comienzan una obra, quizás ven la obra pequeña y quizás no ven que la obra crece. No te desanimes, porque Dios está interesado. El Señor cuida cada congregación, el Señor cuida cada iglesia, el Señor cuida a cada hermano individualmente, pero también ministerialmente y eclesialmente. El Señor guarda esa congregación. Y Jesús está explicando a Juan el misterio de las 7 estrellas y de los candeleros de oro. Pero dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, están en su derecha, están guardados. Los mensajeros de estas iglesias, los que portan la palabra de Dios, los que llevan a cabo el ministerio de Dios, están guardados en su derecha. Y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias, pero la palabra de Dios dice que Él estaba en medio de los 7 candeleros. Jesús está en medio de cada congregación. Jesús está en medio. El Espíritu Santo está guardando, está arropando, está dando una cobertura especial, está confortando cada congregación, cada iglesia. Está dando una protección especial a cada congregación en particular. Algunos teólogos comentan que las 7 iglesias del libro de Revelación fue en particular para esas 7 iglesias en ese tiempo. Otros observan que fue una exhortación universal para todos los tiempos. Y el último concepto hecho por teólogos nos dice que fue para estas iglesias de aquellos tiempos, pero la Biblia nos transmite estas enseñanzas también para las congregaciones actuales. Sea cual sea, el Espíritu Santo sigue ocupándose de la iglesia. Si este video te ha servido de bendición, te ha edificado, compártelo con otros. Dale like, dale a la campanita para que seas notificado y avisado cuando saquemos nuevos videos. Dios te bendiga, Dios te guarde desde ahora y para siempre. Amén.